Hola gente bonita, mi nombre es Zaida Julieta Aramayo Berríos y en esta oportunidad estaremos haciendo un repaso acerca de cómo escribir un microcuento. Vamos al siguiente cuadro para poder ver acerca del contexto histórico. Si bien podemos entender el microcuento o microrrelato, se estableció como un género narrativo bastante joven, por cierto, a inicios del siglo XX. Aún no se ha consolidado como un género tal, sin embargo se relaciona con otro tipo de géneros breves, como tal los aforismos, proverbios, palíndromos, entre otros. También debemos recordar que el microcuento surge entre la época del modernismo y el vanguardismo literario, cuando los escritores dejan a un lado estas normas estrictas que tenían en cuanto a la forma y el contenido. De esta manera propusieron un modelo donde predominaba la voluntad del autor, haciendo que el estilo sea una particularidad, y esto revolucionaría la literatura hasta entonces conocida. Debemos entender que en el nacimiento también tiene que ver la influencia de los medios de comunicación impresos. Sabemos que a grandes pasos la tecnología ha ido avanzando y en ello, pues el género narrativo, entre ellos el microcuento, ya con mucha fuerza surge en la primera mitad del siglo XX. En esta primera mitad, con mucho impacto, es que los escritores aprovechan esta oportunidad para innovar, explorar el poder de la palabra. Sin embargo, es necesario entender de que el microcuento puede ser definido como un género narrativo, aunque en él también se encuentran características de la poesía y el ensayo. Es un género en construcción, ya que es relativamente joven. Características del microcuento. Debemos comprender ciertas características que son particularidades, entre ellas la brevedad, el silencio y la implicación del lector. La brevedad, porque este microcuento es relativamente corto, porque en él se abrevia. No se trata en este caso de escribir y escribir. Hay brevedad en los personajes, escenarios, acciones, sucesos, entre otros. En cuanto al aspecto del silencio, debemos tener en cuenta que el silencio viene a ser algo insinuante, algo que se va a suponer y está más allá de lo escrito. Y la implicación del lector, en este caso, el lector participa como un agente activo. Este microcuento se escribe en la mente del lector. ¿Por qué? Porque tiene ese propósito de llegar de manera ágil y pues es relativamente breve. Debemos entender que tiene una estructura el microcuento. Presenta una trama sencilla, con pocos personajes, como hace rato mencionábamos. Si bien podemos indicar de que se entiende la principal, como es la brevedad, precisión, el autor utiliza figuras literarias como la metáfora, elipsis, entre otras. También resalta la sugerencia y evocación que promueve el lector. La sugerencia es el poder de las palabras para dar a conocer algo sin decirlo explícitamente. Algunos microcuentos aluden a obras de literatura universal con el objetivo de concentrar más significado, pero en la brevedad. A continuación vamos a señalar elementos del microcuento. Entre ellos, al igual que en el cuento, tenemos los personajes. Habíamos indicado que estos pueden ser breves, exigen pocos personajes definidos, bien caracterizados. Pueden estos sugerir múltiples posibilidades de seres humanos dependiendo del contexto. El elemento 2, narrador. Casi siempre este es interno, participa en los hechos que está contando,
presenta sensaciones y vivencias exquisitas. Aunque también se puede encontrar un narrador externo que narra los hechos, pues algo que ocurren a otros personajes. También tenemos otros elementos, lugar y tiempo. Este puede ser un espacio externo o interno a los personajes. En la modernidad, el espacio interior juega un papel muy importante, ya que se refiere a la percepción individual que tiene sobre el mundo de ficción al que pertenecen. Entonces, el tiempo y lugar es importante para poder trabajar un microcuento. Este puede ser lineal o no lineal. Tenemos otro elemento muy importante, cuáles son los temas. Los microcuentos abarcan múltiples temas en los que el ser humano puede estar presente y que contextualmente a diario vive en su cotidianidad. Tenemos a continuación algunos microcuentos como ejemplos con autores, entre ellos El ajetreo de Antonio Orlando Rodríguez, El espejo que no podía dormir de Augusto Monterroso, El pavo de Acción de Gracias de Elder Amos. Tenemos a continuación un proceso de interpretación y producción de textos, los cuales vamos a ir desglosando a continuación. El primer paso que tenemos, identificar la estructura como paso número 1. Es importante para poder interpretar estos textos narrativos, propiamente el microcuento, tener en cuenta la estructura de introducción, nudo y desenlace. La introducción que viene a presentar el planteamiento inicial de la historia, personajes en un tiempo y lugar determinado. El nudo que refiere al desarrollo de la historia y aquí pues se encuentra el conflicto, el problema, prácticamente ese punto en el cual va a atrapar al lector. El desenlace, la finalización de la historia, en el cual viene a ser la conclusión del conflicto. Puede ser a favor o en contra de quienes están protagonizando este microcuento. Paso 2. Identificar los personajes. Bien podemos trabajar con personajes protagonistas o principales que van a trabajar de principio a fin, los antagonistas que también van a la par del protagonista, pero en este caso son contrarios al protagonista, ¿no? Siempre en aras de impedir que se solucione el problema. Y los personajes secundarios que acompañan a los protagonistas o antagonistas en diversas situaciones, que son secundarios por tener ese papel en algún momento. Tenemos como paso 3, identificar las acciones. Punto importante para poder trabajar en las historias. Encontramos diferentes acciones que se puede clasificar, acciones negativas, positivas, neutras. Entender que para poder trabajar un microcuento como iniciantes en este tipo de género, trabajar con acciones positivas para poder ayudar a solucionar un problema. Que en ello se presentan las negativas, que estas pues llevan a un conflicto, y las neutras que no tienen ninguna consecuencia. El paso 4, identificamos el tema y el argumento. Bien, el texto narrativo de este microcuento tiene 2 elementos que le van a dar unidad al relato. Es el tema y el argumento. El tema, que es la idea fundamental del cual va a tratar, es la idea central de este relato. Y el argumento viene a ser la forma en cómo se va a ir organizando la historia de este microcuento. Paso 5, identificar el tiempo y el espacio. El tiempo de una historia puede referirse a minutos, horas, días, meses, años, siglos o una época de la historia. Este puede ser cronológico o lineal, retrospectivo, anticipativo, como sería en la obra de Gabriel García Márquez,
donde se adelantan acontecimientos, retrospectivo en el cual se regresa al pasado, y el cronológico lineal, que es el clásico que ocurre de principio a fin. En cuanto al espacio, tiene que ver con el lugar para que se pueda desarrollar esas acciones que fuimos nombrando hace rato, que pueden ser positivos, negativos o neutros. Intentar trabajar con acciones positivas en pos de buscar respuesta, solución al conflicto. Y es cuanto puedo ofrecer como material de apoyo para poder trabajar lo que es un microcuento. Muchas gracias por su atención.